Estamos en Lucas capítulo 8, la parábola del sembrador. ¿Sí recuerda? Vamos a leer que los discípulos le preguntaron a Jesús qué significaba esta parábola. La explicación que da el maestro está a partir del verso 10. Vamos a leer a partir del verso 10. Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ahí está la explicación de Jesús, porque aún los discípulos en ese tiempo no entendían muchas cosas, como después no entendieron que Jesús tenía que morir y mucho menos que tenía que resucitar. Ya avanzamos un poco porque explicamos que el terreno es el corazón. ¿Y qué es el corazón? Que echemos porras con muchas ganas. Ese es el corazón. La mayoría de nuestras amadas iglesias ha privilegiado la emoción. ¿A qué van muchas personas a la iglesia? ¿Por qué les gusta ir a cierta iglesia? Porque se emocionan. Yo me pregunto, no estoy generalizando, pero en algunos lugares donde hay hasta 2 horas de canto y 15 minutos de una predicación poco bíblica o nada bíblica y parece más una conferencia motivacional, y hay cientos de personas y uno dice, ¿qué les trae? Claro, puede haber muchos motivos, pero uno de ellos es que la música pues es atractiva, porque es la misma música que nos gusta afuera cuando no tenemos mucho gusto musical. Perdón, cuando no tenemos mucha cultura musical, pues nos gusta la música popular, y no popular no es la palabra. La popular es buena, pero esta no es popular, es comercial. Es hasta una degeneración de la popular y de la autóctona, ¿verdad? Y esa misma metemos a la iglesia y es como ir a una tocada. Sí, pues ahí los hermanos al frente, el rock and roll y la guitarra eléctrica y los tamborazos. Y ahí yo me voy a estar 1 hora oyendo como si fuera una tocada. Si usted se fija, hay momentos en los que ni el piano toca y solo usted canta. Es una experiencia diferente que la iglesia se escuche a sí misma. Cuando yo voy a alguna reunión donde los que único que se oyen son los que tienen un micrófono, ni siquiera es un coro de 20, 30 personas en una iglesia gigantesca. Son 5, 4 que tienen un micrófono. Son los únicos que se oyen. Bueno, y el tamborazo, ¿no? Qué diferente cuando el canto es una expresión de la diversidad de miembros y de dones y la unidad del cuerpo al mismo tiempo. Cuando podemos escucharnos y escuchar al de al lado y escucharnos a nosotros mismos y sentir el canto de la congregación. No es el canto del conjuntito que está allá arriba, es el canto de la congregación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué traigo a colación este asunto? Porque cuando decimos corazón, no nos referimos a que nos emocionemos con los cantos que promueven
artificialmente, valga la redundancia, diría Kant, el filósofo, son un acicate de la emoción. No nos referimos a eso. Nos referimos con corazón a lo que sale de lo más profundo de nuestros pensamientos y de nuestra voluntad. No nos referimos con corazón a que nos sintamos persuadidos. Persuadidos quiere decir motivados a hacer algo, pero por la emoción, no por el intelecto. Que nos sintamos persuadidos, emocionados, por ejemplo, para orar. Porque ahorita vamos a orar porque Dios le va a resolver todos sus problemas. No, pues yo sí quiero. Yo quiero que Dios me resuelva mis problemas. ¿Cuántos quieren que Dios le resuelva sus problemas? En un sentido, todos queremos eso. La diferencia es que no es lo que queremos primeramente. Nosotros, encima de nuestros problemas, queremos otra cosa más importante. Conocer a Dios, amar a Dios, hacer su voluntad. Y nuestros problemas pasan a un lugar secundario. Si Dios lo resuelve, pues qué bueno. Si no lo resuelve, no importa. Lo tengo que resolver yo, que para eso soy hombre, ¿no? Ser humano, ¿o no? ¿O usted es ser humano para no tener problemas y no saber resolver problemas? No, yo los tengo que resolver. Yo estoy para otra cosa. Entonces la emoción en la oración, porque dijeron que me van a resolver los problemas y porque me van a poner la mano, me van a mover tantito así para que me maree, luego me van a empujar y voy a acabar en el piso y ¡cuánta bendición! Ese no es el corazón, ¿sí? El corazón es lo más profundo de nuestro pensamiento y de nuestra voluntad, que Jesús en esta parábola está comparando con un terreno donde se siembra. Y se siembra la palabra y otras palabras. Ojalá solo se sembrara la palabra, pero también se siembran otras palabras. Y recuerden los peligros en el primer tipo de terreno, aquellos que no entienden la palabra. ¿Es la semilla? ¿Cuál? ¿La que cayó? En el camino. ¿Tiene su Evangelio de Lucas? Sí, porque ya no allá David se los llevó todos a los hermanos de allá de Tultitlán. Gracias, David. No es reclamo, los hermanos también nos siguen en la transmisión, les mandamos un saludo a Tultitlán, ya les llevaron evangelios. Léalo, repáselo. Entonces, la primera semilla cayó en el camino o junto al camino, y las aves, los pájaros, que están buscando semillitas que comer, y hasta ahí no llegaba el espantapájaros, fueron y se comieron las semillitas. Y dice Jesús, esto representa a los que oyen y no entienden. Recuerden que una de las facultades quizá de nuestros 5 sentidos en relación con el alma, la más importante es el oído. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y las falsas doctrinas vienen por el oír. Entonces, no entender el Evangelio tiene 2 maneras. No entendí nada desde el principio, porque mi corazón de hecho es duro para recibir la semilla, porque el camino ha sido aplastado por tantas pisadas, ¿o no? Mientras que el surco ha sido removido por el arado y ha aflojado la tierra, y lo ha abierto para recibir la semilla. Pero el camino no, el camino está apisonado, el camino está duro, entonces la semilla cae y no entra, y entonces viene el pájaro y se la come. Y esos son los que no escuchan, no se interesan por entender, no quieren entender, o habiendo entendido algo, luego aceptan las herejías. Las herejías. Decía yo hace rato, explicando el canto, el Kadosh, de los judaizantes. Es tremendo cómo se enamoran e idolatran a la lengua hebrea como si fuera una lengua del cielo. No conocen la historia lingüística. O se enamoran de las tradiciones y costumbres judías y en la práctica quieren ver la Torá o la ley de Moisés por encima del propio Evangelio, como si no hubiera habido un crecimiento de la revelación, como si Cristo no hubiese sido la culminación de la revelación,
Entonces, cuando alguien que se consideraba cristiano o medio aceptaba o medio entendía o iba a la iglesia porque creía que Dios le iba a resolver sus problemas, y luego lo engañaron para regresarse a la ley de Moisés, ese es camino. Camino donde la semilla no entró como debería entrar, no entendió ese evangelio, y los pájaros, ¿quiénes son los pájaros según la explicación de Jesús? A ver, sí, algo tiene que ver, pero ¿cómo dice el texto? Los pájaros son... Ah, sí, ahí está. ¿Ya lo encontró? El diablo, porque no entiende la palabra, viene el diablo y la arrebata. Jesús habló del diablo. Parece que en un mundo posmoderno creer en el diablo está pasado de moda. Y sí es cierto, si nos seguimos imaginando que es un señor rojo de cuernos, cola, además muy simpático, que hasta le podemos decir diablito. Pero Jesús no está pensando en esa idea medieval que revolvió conceptos griegos con conceptos cristianos y conceptos paganos de un dios, Plutón y el dios Pan y etcétera, para ser el diablo como la gente se lo imagina. Pero realmente hay una mente, vamos a llamarle así, hay un espíritu, una mente detrás del mal que está en el mundo. Porque el mal no es caótico, no es desordenado. El mal está perfectamente planificado. A usted lo van convenciendo poco a poco de las cosas que debe aceptar. Las personas que gobiernan el mundo están más arriba de amar su nacionalidad o sus creencias. Solo aman el dinero y el poder. Y eso los unifica. De cualquier religión y de cualquier país, ¿no? Hay una mente coordinada detrás del mal y la Biblia le llama a eso el diablo. Bueno, a ese ente le llama el diablo. El diablo está, por supuesto, detrás de las doctrinas falsas y de las personas que hablan en su nombre sin saber que están hablando en su nombre. Pocos son los que son conscientes de ser profetas del diablo. La mayoría habla lo que el diablo quiere, lo que el diablo le sugiere, y no sabe que se lo ha sugerido el diablo, porque Jesús lo comparaba con un ladrón que actúa en la oscuridad y usted no se da cuenta. ¿Usted se ha dado cuenta cuando le sacaron el celular en el metro? Pues no, así es el diablo, así es el diablo. Muy bien, entonces esos ya los vimos, los que no entendieron la palabra junto al camino. También abordamos ya la que cayó entre piedras. Fíjese bien que dice que ellos creyeron por un tiempo. Jesús no está diciendo que nunca creyeron, porque quienes arguyen que a la fe no se puede perder, insisten que quien la perdió en realidad nunca la tuvo. Jesús no está diciendo eso. Jesús no dice, en realidad nunca la tuvieron. No, está diciendo, creyeron por un tiempo. Sí creyeron. Y en la parábola, en la ilustración de una semilla que germina, pues si germina, hay vida. Hubo vida. Hubo un nuevo nacimiento, sí lo hubo. Pero como no había profundidad de tierra, y no había profundidad de tierra porque la mayor parte del suelo era piedra, no había profundidad de tierra, el sol fuerte empezó a quemar, a secar a esa plantita que se agostó y se secó y se murió. ¿Representa a qué? Los que se les muere la fe, se les muere la vida de Dios en ellos. ¿Por qué se les muere? Porque no soportaron las pruebas. No soportaron las pruebas. ¿Cuáles pruebas? Bueno, de todas, podría ser de todas. Quizá yo estaba enfermo y alguien con un evangelio un tanto distorsionado me dijo que el Señor me iba a sanar y pasó el tiempo y Dios no me sanó y yo dije, ¿qué pasa? Y entonces me fui allá con un brujo para que me hiciera una limpia. No soporté la prueba, ¿no?
O pues yo quería serle fiel al Señor. Cuando yo era joven, amaba mucho al Señor. Y yo dije, yo voy a servir al Señor. Y la Biblia dice que no me una en yugo desigual. Pero después, como más que mi amor al Señor, podía mi deseo de no estar solo, de encontrar un marido, de encontrar una esposa, pues me cansé con quien no debía. No soporté la prueba, ¿verdad? Y me fui por otro camino. La mayor parte de los que no soportan la prueba es la prueba de la persecución. Ser perseguidos. En estas celebraciones hemos hablado mucho de los hermanos que fueron torturados en las mazmorras del Tribunal del Santo Oficio. Hemos hablado de aquellos que fueron quemados vivos en las hogueras, en los autos de fe, de Lima precisamente, de la Ciudad de México o de Sevilla. Y bueno, quizá lo oímos y decimos, qué bonito. Pero pongámonos en los zapatos de esos hermanos. ¿Qué hubiéramos sentido y qué sentiríamos hoy si sabemos que vamos a ser perseguidos? Mire, a veces ni siquiera nos atrevemos a opinar diferente. A lo mejor opinamos diferente en nuestro fuero interno, pero todos los que están alrededor creen de otra manera y dicen, no, si yo hablo, ahorita se me vienen encima, ¿no? Calladito me veo más bonito. No soportamos la prueba. Y uno diría a veces que la persecución, bueno, esa está muy lejos. Sí, estaban persiguiendo a los hermanos de los países socialistas, pero pues bueno, ya queda algo de persecución un poco en Rusia y sobre todo en China, pero esa ya casi ya pasó. Sí, están persiguiendo a hermanos en países musulmanes, en algunos lugares muy fuertemente los están asesinando, pero esos países están muy lejos, ¿verdad? Bueno, sí, también a los de Chiapas, pero todavía está muy lejos. Pues hermano, ya viene para acá. Ya viene para acá de diferentes maneras. La manera en que usted ya va a ser discriminado va a ser básicamente por los que predican la no discriminación. Los que prediquen derechos humanos y demás, respeto a la diversidad, son los que no lo soportan a usted. Son los que lo van a perseguir. Por lo pronto, la posmodernidad, el irracionalismo que caracteriza a todas las corrientes posmodernas, ya está en contra de usted. Cuando menos en denigrarlo, en verlo con burla, en cerrarle puertas, oportunidades. ¿Usted cree que si usted quiere hablar del Evangelio le van a decir en el periódico, en la televisión, en las universidades, sí, venga, por favor, háblenos? No. Ahora, a veces la persecución también está en la familia. Claro, tenemos diferentes familias, pero hay quien prefiere que su hija sea prostituta a protestante. ¿De veras? Porque si te cambiaste de religión, como lo ven ellos, para mí ya te moriste, ¿no? Sin entender que no es un cambio de religión, en realidad es entregarnos a Cristo. Y Cristo supuestamente se predica en la iglesia católica, anglicana, metodista, pentecostal. Todos predicamos a Cristo. Cuando estamos hablando de conversión, no estamos subrayando un cambio de iglesia ni de religión, sino que realmente conozcamos a ese Cristo del cual hablamos. La reforma en España, como la reforma en Alemania, no comenzó separándose, saliéndose de la iglesia católica, no empezó por personas que no eran católicas, empezó siempre por sacerdotes y monjes y santas, como Santa Catalina de Siena, de a quien van a ver ustedes en la exposición de la calle de Argentina, que estaban hablando de un cristianismo del amor, de la humildad, y dejar de lado los ritos y otras cosas externas, para dejar la intermediación de sacramentos y clero y relacionarnos directamente con Dios. Así empezó, tratando de una búsqueda verdadera con Cristo. Pero la prueba viene a veces de nuestra familia. Si de plano no nos dejan de hablar o nos corren, cuando menos pues sí, ya no nos van a invitar a sus fiestas. ¡Ay, qué bueno! ¿Verdad? Y de ciertas cosas pues no van a querer hablar con nosotros. Y cuando puedan nos van a aventar unas piedritas por ahí. Pero también no está lejos el momento en que por
decir claramente que la homosexualidad es pecado, a usted lo lleven a la cárcel. Y entonces tal vez usted diga, no, yo mejor me callo, ¿no? Que en el momento de no querer realizar un ¿cómo se llama eso? Monogamio, homogamio, que no es matrimonio, entre dos hombres o dos mujeres, vengan y les clausuren la iglesia, ¿no? Está pasando en países supuestamente protestantes de muchas libertades. Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, hay pastores multados, encarcelados, negocios cerrados, multados, porque no aceptaron ciertas exigencias. Nuestro problema no está con las personas. Si una persona es homosexual, Dios la ama, nosotros la amamos, y si alguna vez viene a Cristo, Cristo la transformará. El problema es la imposición política, ideológica, con que se quiere obligar a todo mundo a aceptar cierta cosa y a educar a nuestros hijos, ¿no? Ese es el problema, es un problema político del que tenemos que estar muy alertas, y ese ámbito político es el que nos va a perseguir, o ya nos ha empezado a perseguir. Con la complicidad de las iglesias y seminarios que han suscrito la ideología de género. Así que estamos dispuestos, o cuando venga la prueba, la semilla se secará y dejaremos de creer. Cuando todo el mundo esté en contra de nosotros, dejaremos de creer. Acuérdense que Jesús dijo que cuando Él viniera, ¿cómo sería la condición? Como en los días de Noé y como en los días de Lot, de Sodoma y de Gomorra. No solo haciendo alusión a la maldad y a la inmoralidad justificada como si fuera bueno. Porque aquí está otra estrategia del diablo, ¿no? Cuando usted va a comprar a su mercado, dice, me da 1 kilo de manzanas. Hay dos formas de engañarlo. Uno, que la báscula esté correcta, pero este señor le ponga 900 y le da 1 kilo de 900 gramos, ¿no? Esa es una forma de engañar. La otra es que la báscula marque 1 kilo, pero ya está amañada. Es la segunda forma de engañar. En la primera forma de engañar, el diablo lleva a la gente a hacer cosas malas, en el fondo sabe que son malas, que no dan la medida. La segunda forma es más peligrosa. La báscula ha sido alterada, los valores han sido invertidos, los valores han sido cambiados. Ahora resulta que lo malo es bueno y la gente está engañada. Pero como se les decía hoy a los jóvenes, que alguien crea, que todo el mundo crea una cosa, no la hace verdad. ¿Acaso la verdad se puede elegir por votación? A ver, ¿cuántos votan que la luna es de queso? No, pues ganó, la luna es de queso. La verdad no se puede decidir por mayoría, ¿sí? Tampoco podemos suponer que porque toda la gente lo cree, pues es lo normal. Aunque todo el mundo lo crea, no necesariamente eso es lo normal, ¿sí? ¿Cuántos le dan like a Facebook de que tal cosa es normal? No, pues son millones. Y la mercadotecnia usa eso, ¿no? Cómprate el teléfono fulano porque mira, tantos millones ya lo compraron. Ah, no, pues si tantos millones lo compraron, es que ha de ser buenísimo. Bueno, bíblicamente hablando, la mayoría es la que compra la mentira. Usted quiere ser de la mayoría, usted quiere ser de la masa, de las personas acríticas, es decir, que no son críticas, y decir, pues si todo el mundo lo quiere, si todo el mundo lo acepta, si todo el mundo lo compra, entonces está bien. Pero cuando usted dice no, esa mayoría lo va a señalar, lo va a excluir, lo va a segregar. Y como dije, especialmente los que dicen no a la discriminación son los primeros que lo van a discriminar a usted, porque en eso consiste precisamente el fascismo. Estamos viviendo un nuevo fascismo. El tercer tipo de terreno en que cayó la semilla, dice, cayó entre espinas, ¿no? Es otro caso donde la semilla sí germinó, sí brotó, sí hubo vida, sí hubo fe. Pero decíamos, ojalá se sembrara solamente la palabra. También se siembran otras palabras. También se siembran otras semillas.
desgraciadamente. ¿Cuáles son las otras semillas? Pues las otras maneras de pensar. Pero las semillas empiezan a germinar debajo de la tierra, ¿o no? Es decir, de manera un tanto fuera de nuestra percepción. Si yo le preguntara cuántos de ustedes han aceptado algunas ideologías del mundo, usted tal vez diría, no, yo no tengo ninguna. No nos damos cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta si pensamos como los del mundo o no? ¿Se acuerda de Romanos 12? ¿Qué dice Romanos 12? Verso 2. Renuévense en el espíritu de su entendimiento. Renuévense en el espíritu de su entendimiento. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento está conformado, es decir, formado al igual que los de todas las personas. Nuestro entendimiento, nuestra opinión, nuestra manera de ver las cosas está moldeada por lo que oímos en la radio, lo que vemos en la tele, lo que nos dicen en la escuela, los libros que leemos, lo que dice nuestra familia, nuestros amigos. Pues es normal. Pero si rascamos un poquito, vamos a ver que no es normal. Que además ese sistema agrada a nuestra carne. Cuando en una predicación enseñáramos, Dios quiere que seas líder, que seas rico, que seas exitoso, que seas cabeza. Tú eres un hijo de Dios. ¿Usted qué siente? Ah, qué bien, qué bien. Pero ¿sabe quién se está agradando ahí? La carne. Porque ¿quién quiere ser rico? La carne. ¿Qué parte de mí quiere ser rico? ¿Qué parte de mí quiere ser exitoso? Mi carne. Por eso la predicación bíblica, tipo el Sermón de la Montaña, que habla de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz, de humillarnos, de poner la otra mejilla, de ser ovejas en medio de lobos, esa no agrada a la carne. Esa está así como de fracasados, ¿no? Hay que mandar al pastor a un curso de superación personal, de coaching, que ya no sea pastor, que sea el coach de nuestra vida. No se trata de agradar la carne. El Evangelio viene para que la carne quede crucificada. Pero las otras semillas también tienen su poder, y aquí se les compara con de esa hierba mala que nunca muere, de esas plantas que tienen espinas y que están creciendo. Quizá alguna de las hermanas aquí cultiva sus macetitas y qué problema, o su jardincito con las hierbas, ¿no? Como que nunca se quieren acabar las hierbas. ¿Quién tiene hierbas en su jardín? ¿Verdad? Entonces hay otras palabras, hay otras semillas de otros géneros. Necesitamos luchar contra eso y renovar nuestra mente para no dejarnos arrastrar. Al final, si una doctrina falsa o una manera de vivir nos arrastra, ¿la culpa de quién es? De nuestro corazón. Sí, hay otras culpas, pero la culpa principal es nuestra. Usted si peca, no diga, es que el diablo me engañó. ¿No dijo eso Eva? ¿Por qué comiste del fruto? El diablo me engañó, en vez de confesar su pecado. Esto está muy de moda ahora porque le llaman demonios a los pecados. A ver, ¿usted por qué fornicó? No, pues fue un demonio de fornicación. Me obligó, me empujó, y pues ¿qué puedo hacer? No, el pecado es nuestro. Si desde un púlpito me convencen de que Dios quiere que yo sea rico, y que para que Dios me haga rico, me haga millonario, yo tengo que donar mi carro, y yo fui y entregué las llaves de mi carro. Sí, es culpa del pastor, pero esa es la menor culpa. ¿De quién es la mayor culpa? Mía. ¿Por qué me agradó un mensaje de riqueza? ¿Qué hay en mi corazón si me agrada un mensaje de riqueza? Pues codicia. ¿No? Eso es muy difícil de vencer. ¿A quién le cae mal
una promesa de que le va a tener mucho dinero. La gente que cae en fraudes, normalmente cae porque le ofrecen el oro y el moro, decían antes, ¿no? Le ofrecen el oro y el moro. Ah, mira, vamos a invertir porque aquí te va a dar de intereses del 50%. Si eso es verdadero, o le invirtió a las drogas, o le van a quitar su dinero, o las dos cosas. No nos podemos dejar llevar por la codicia, porque entonces es culpa nuestra caer en el engaño. En esta semilla que cayó entre espinas, lo que podemos ver es que al final la plantita que había nacido se murió. Un cristiano que venía a la iglesia y que creía, se murió. Se murió espiritualmente, todavía anda ahí vivito y coleando, pero de vacaciones en Egipto, es decir, en el mundo, ¿no? En esta semana estaba yo pensando en personas que he conocido hace 30 años, 40 años, y yo digo, qué poquitos quedan fieles al Señor. No llegan al 10%. Y pensaba yo en comunidad apostólica y me preocupaba. Decía, sí, hoy estamos aquí los que estamos, y dentro de 5 años, 10 años, ¿de quién habremos dicho? Ya no siguió, ya no es fiel al Señor, ya se apartó, ya no cree. Por experiencia les digo, el 90% no sigue. A lo mejor estoy equivocado, pero solo estoy hablando de los que yo recuerdo, de lo que he visto en unos poquitos años, en muchos años de vida. ¿Verdad? De eso les estoy contando. Qué gran mayoría de personas puedo contar, recordar sus nombres. ¿Y dónde está? ¿Qué ha sido de su fidelidad a Dios, de su crecimiento espiritual, de su ministerio? Nada. ¿Y qué se los llevó? Si no es una doctrina falsa, el no aceptar los problemas y las persecuciones, pero sobre todo este tercer caso, las riquezas, el afán de las riquezas, de una vida cómoda, mundana, divertida. Eso es. ¿Cuál es uno de los valores fundamentales hoy? La diversión. ¿Qué quiere decir un valor? Definimos un valor como algo que es preferible. Claro, hoy los valores están invertidos, ya lo dije. Por eso es que hoy hay valores como lo nuevo. Ahora resulta que lo nuevo es un valor y lo divertido es un valor. Lo nuevo no puede ser un valor, ni lo viejo una falta de valor, porque si una cosa es nueva o vieja, todavía tendríamos que preguntarnos, ¿es útil o inútil? ¿Es fea o bella? ¿Es buena o mala? Independientemente de que sea nuevo o de que sea viejo. Pero toda la publicidad nos encamina a suponer que si algo es nuevo, es lo de hoy, hasta el refresco que es lo de hoy, pues eso hay que tomar. Pero el otro valor equivocado es que preferimos la diversión. Y diversión viene de diverger, que incluso significa separar. Algo que separa nuestra razón de nuestros apetitos carnales y nos inclina por los apetitos carnales normalmente. Ese es el valor. Entonces, ¿qué prefieres tú? ¿Desvelarte estudiando para el examen o irte a una fiesta? ¿Cuál es más divertido? Pues la fiesta. Entonces, ¿qué hago? Me voy a la fiesta. Y luego, pues ya luego hago extraordinario, a ver qué pasa. ¿No? Entonces, la diversión es lo que hoy se cultiva. Y cuando esto empieza a dominar nuestra vida y a hacerse constantemente, la semillita o la plantita se empieza a secar y al rato decimos, no, pues eso del cristianismo no. Yo tengo mucho trabajo. ¿Sabe? Hay gente que no va a la iglesia porque no tiene tiempo, tiene muchos negocios. Los grandes empresarios y ejecutivos, ¿a qué horas entran a su trabajo? Pues como son jefes, 9 y 10 de la mañana, ¿no? ¿Pero a qué hora se van? A las 12 de la noche, 3 de la mañana. ¿Por qué? Les interesa ascender, les interesa ganar. Ahí está otro de los valores falsos de hoy, ¿no? Ganancia, utilidad.
¿Y para qué quiero la ganancia después? Pues para divertirme también, ¿no? ¿Qué me merezco después de una semana de ir a la escuela o de haber trabajado intensamente? ¿Qué me merezco? Pues una parranda, una borracherita, ¿no? Una canita al aire. Eso es lo que me merezco, ¿no? Pero después nuestra vida cristiana se va debilitando. Y luego ya, en muchos casos de esos que les estoy platicando, simplemente el mundo nos jaló, nos convenció, lo vimos más cómodo. Recuerda que Jesús, citando el testamento de Abraham, un apócrifo judío, retomaba la ilustración del camino ancho y el camino angosto. El camino es ancho, es decir, fácil de transitar, es cómodo, no tiene problemas. La puerta del camino ancho es ancha, puedo entrar con todos mis cuates. En cambio, el camino angosto, pues, ay, ¿con qué difícil? ¿Qué de obstáculos? Además, la puerta es tan estrecha que tengo que entrar yo solo. Yo soy el que tiene que reconocer sus pecados solo. Nada de que, es que el otro empezó. Nada de que es que mi esposo, cuando cambie mi esposo yo cambio. Pues va a llegar el juicio final y usted no cambió. Se entra solo. Pero además esa puerta es tan chaparrita que se entra humillado, se entra hincado. Pues ese no está muy cómodo. La comodidad del mundo nos jala y la plantita se muere y acabamos en el mundo. Ya les he dicho cuando hablamos de la apostasía que la fe no se muere de la noche a la mañana. Usted no se viene a la reunión y sale creyendo y sabiendo la palabra y se acuesta agradeciendo y alabando a Dios. Y en la mañana se despierta y dice, ¿qué pasó? Ya no creo. Se me perdió la salvación. ¿Verdad que no es así? La fe, ¿cómo se va muriendo la fe? Es un proceso a largo plazo. Algunos de ustedes hacen ejercicio. Con un día de ejercicio y de que coman bien ya están como Popeye. ¿No? Si se echan sus espinacas ya están como Popeye. Job ya con un día de... ¿Tú que haces ejercicio con un día? ¿Tenemos? No tenemos. ¿Qué necesitamos? Un proceso. Pero también en sentido inverso. A lo mejor usted está más o menos cuidado, cuidada, y hoy se va a tomar su gordita de chicharrón. Pues qué rico, pero ya con eso se va a poner obeso y se le va a subir el colesterol y le va a dar un paro cardíaco. No, es un proceso. Esto es lo peligroso, ¿no? Hay enfermedades crónicas degenerativas silenciosas. Bueno, aquí está la maestra también, es un proceso, ¿no, maestra? El problema de estas enfermedades es que de momento no pasa nada. La diabetes, ¿no? Pues sí, a ver un pastelito de esos que hace Cheli, que están riquísimos. Un arrocito con leche, se lo recomiendo. No pasa nada. Pero de manera silenciosa me está matando terminales nerviosas, la retina, los pies, etcétera, ¿no? Hasta el cerebro. Es un proceso. Ahí está otro fisiculturista, se llama Suri. Ellos nos pueden decir bien que las cosas son un proceso. La pérdida de la fe es un proceso, el crecimiento de la fe es un proceso. Y el corazón determina hacia dónde camina ese proceso. Es mi corazón el que decide cada día si amo la palabra, si la estudio. Porque uno de los grandes engaños del diablo es posponer las cosas. Posponerlas. Ser el hombre y la mujer del futuro. Mañana. Bueno, sí, voy a empezar a leer la Biblia. Mañana. Ya voy a orar más desde mañana, ¿verdad? Y vamos dejando. Ya voy a ir a los jóvenes al otro domingo, ¿no? Y entonces el proceso se va así. Lo que no haces hoy, no lo haces. Esa es la verdad. Díganme si cuando en la escuela les dejan un trabajo para el fin del semestre, ustedes dicen, el fin del semestre. Y llega el fin del semestre y, maestro, ¿me da otros días? Cuando me dicen eso les digo, no,
No, porque eres una persona que pospone, y si lo pospusiste 6 meses, seguro lo vas a posponer otra semana que dices que te voy a dar, no te voy a dar. Entonces, es un proceso. No podemos dejar las cosas para mañana, porque nuestro corazón determina en los pequeños actos cotidianos si vamos creciendo en la fe o vamos muriendo en la fe. Lo voy a repetir. Y si está apuntando, apúntelo y subráyelo y póngale florecitas y foquitos. Nuestros pequeños actos cotidianos, esas pequeñas decisiones constantes, son las que van a determinar si crecemos, nos fortalecemos en la fe y la planta llega a su madurez, a su plena realización o no. También ese proceso, esas pequeñas decisiones son las que van a determinar si me voy a morir. No ahora. Hoy puedo estar muy convencido de que yo siempre voy a ser fiel al Señor. Ya lo quiero ver en 10 años. ¿Qué lo va a determinar? Lo que hace hoy. Eso es lo que lo va a determinar. Los que se dejaron ahogar por esas espinas, esas hierbas que les atacaron y les quitaron agua y nutrientes del suelo, atrayéndolo al mundo, al afán por las riquezas. Fíjese cómo dice el texto, afán por las riquezas. No es que ya no vayamos a trabajar, no es que no nos preocupe ser personas responsables. Los cristianos somos personas responsables, ¿verdad que sí? Diga amén, aunque no estamos muy acostumbrados a decir amén. Somos personas responsables. La Biblia dice que si alguien, un creyente, no provee para los de su casa, es peor que un infiel. Entonces, si usted es una persona bien activa en la iglesia, pero en su casa ni da, usted es peor que un infiel. Pero Jesús no está diciendo de eso, sino el afán por las riquezas. ¿Qué es afán por las riquezas? Pues querernos hacer ricos y preocuparnos por ello y trabajar por ello. Y lo que se requiere para todo proyecto que usted realmente quiera en la vida, si usted quiere su carrera o lo que usted quiera, lo que usted realmente quiere en la vida, usted tiene que desayunar, comer, cenar, pensar, trabajar, dormir y soñar con eso. Y los que se quieren hacer ricos, eso hacen, ¿no? Se levanta en la mañana a ver el periódico si las acciones subieron o bajaron, ¿no? Y toda la mañana está viendo a ver qué compra, qué vende, porque pues hay que prever. Y la comida, pues una comida de negocios, ¿no? Y en la tarde pues hay que seguirle. Y en la noche ni puede dormir del miedo que le vayan a robar sus riquezas. Y pensando pues cómo va a obtener más riquezas. Eso mismo es lo que tendríamos que hacer, pero con Dios, ¿no? Dice, bienaventurado el que en la ley de Dios medita de día y de noche, el que ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Entonces, ¿usted qué hace? Se despierta pensando en Dios, desayuna pensando en Dios, come pensando en Dios, hace todo lo que hace pensando en Dios, se duerme pensando en Dios y hasta sueña que está predicando. Usted va bien, ¿verdad? Y entonces el cuarto tipo de terreno, eso que les digo no es invención, ¿eh? Sí pasa. Eso que el cuarto tipo de terreno es un terreno donde la semilla no solamente cayó bien a una tierra abierta, no solamente germinó, comenzó la vida, pero se fue fortaleciendo, creciendo, madurando hasta llegar a dar fruto. Nosotros debemos ser cristianos maduros. Cuando veíamos la carta a los Hebreos, dijimos que nosotros tenemos que crecer y llegar a ser como Cristo, que por lo que padeció aprendió la obediencia y fue perfeccionado, ¿no? Nosotros también tenemos que ser madurados. Tenemos que llegar a nuestra plena realización. Plena realización. Fue una palabrita que pusieron mucho de moda los psicoanalistas argentinos, ¿no? Hay que realizarse, ¿sí? Pero ¿qué quiere decir eso, no? Pues eso va hasta Aristóteles, y Aristóteles compara, dice que una semillita es un árbol en potencia.
Y que cuando ese árbol ha llegado a ser todo lo frondoso, todo lo grande, todo lo fructífero que puede ser, se ha realizado. Porque la palabra realidad significa el mundo de las cosas. Cuando algo que está en nuestra mente o nuestras posibilidades llega a estar verdaderamente afuera en el mundo de las cosas, es que estamos plenamente realizados. Ok. En los tres sentidos, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, nosotros tenemos que llegar a realizarnos. Nuestros pequeñitos, es evidente que no han alcanzado todo lo que pueden ser. ¿Verdad que no? ¿Tiene usted un hijito de 2, 3, 5 años? ¿Ya tiene barba, bigote y músculos? No, gracias a Dios no, ¿verdad? Es decir, no es todo lo que puede llegar a ser. Y estamos esperando que, dándole su chocomil y sus espinacas, ¿verdad?, va a llegar a ser todo lo que puede ser, físicamente hablando. Pero en el alma también necesitamos llegar a ser todo lo que podemos ser. Para eso vamos a la escuela, y el alumno cristiano no va a la escuela para ser el más burro, porque es el Hijo de Dios. Imagínense, Casiodoro de Reina, cuando entró al convento, entró a un convento donde no se estudiaba la Biblia. Los jerónimos escindidos no eran eruditos. Ellos trabajaban más los rezos y el cultivo. ¿Dónde aprendió Casiodoro latín, hebreo, griego? Antes de entrar al convento en la Universidad de Sevilla. Ahora, si tradujo la Biblia del Oso de una manera tan magistral, como una obra de las letras de oro, yo les pregunto si en la Universidad de Sevilla fue un burro o no. Pues no fue un burro. Si hubiera sido un burro en Sevilla, pues no traduce la Biblia nunca y punto. Si se fija cómo tenemos que prepararnos, cómo llevar nuestra alma, no solo nuestro cuerpo, sino nuestra alma. Y aquí, muchos alumnos aquí están ya en la carrera, en la maestría, en el doctorado. Eso me da mucho gusto, ¿verdad? Porque están haciendo también que su alma vaya en el intelecto creciendo. Pero hay que crecer en otras cosas. Hay que crecer en saber relacionarnos con los demás. Hay que crecer en saber gobernarnos a nosotros mismos. Eso quiere decir la palabra autonomía. Esa es la verdadera libertad. Porque entre los engaños del mundo, de esas espinas que quieren matar la plantita, está quienes nos dicen, no, mira, tú sé libre, haz lo que se te dé la gana. Acuérdense que hacer lo que se nos da la gana no es libertad, es esclavizarnos. Esclavizarnos a pasiones, a deseos, a modas. La verdadera libertad es la autonomía que viene de aptos, uno mismo, y nomos, ley. Yo soy ley para mí mismo. No quiere decir hago lo que se me da la gana. Ahí está la palabra ley. Ley no es lo que se me da la gana. Soy ley para mí mismo. ¿En qué sentido? En que me sé gobernar. En que frente al valor diversión, yo sé posponer la diversión en aras de un bien mayor. Y eso es la madurez, ya lo hemos dicho. Que soy ley para mí mismo en mi trato con los demás. Fíjense, Proverbios dice que más vale un joven que se sabe dominar que un hombre que conquista una ciudad. Ah, caray. Cuando leemos o vemos las películas de los héroes y los guerreros, mira, sé qué gran héroe fue, conquistó tal ciudad. Dice Proverbios, usted es mayor y es más importante si se gobierna a sí mismo, ¿no? Entonces tenemos que llegar a la madurez, a la plena realización del alma, pero también a la del espíritu. Esa parte nuestra en que nacimos de Dios en el nuevo nacimiento. Ese también tiene que crecer, porque el día que nos convertimos y nacimos de nuevo, nacimos como un bebé, como todos los nacimientos, como una semillita que está diciendo aquí. Y la semillita tenía que tomar su agüita y tener la luz de Dios o del sol en esta parábola y crecer. ¿Espiritualmente vamos a llegar a lo que Dios quiere que llegamos? Sí, de eso se trata. Imagínese que usted y sus hijos y las personas que dependen de usted los estamos guiando y nos estamos guiando a nosotros mismos para alcanzar en nuestro cuerpo, alma y espíritu todo lo que debemos
lo que podemos, lo más que podemos llegar a ser. Esto es mejor que una conferencia de superación personal, ¿o no? Porque la conferencia de superación personal lo quiere convencer de que usted es un campeón, ¿no? Todos aquí somos campeones. Todos aquí somos líderes. O sea, mucho jefe y poco indio, ¿verdad? Pues no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que independientemente de ser líderes o campeones, que no nos interesa hacer eso, nos interesa en la voluntad de Dios para cada uno de nosotros llegar a ser todo lo que podemos ser en nuestro cuerpo, alma y espíritu. La plena realización. Pero como todo proyecto tiene que tener un punto de llegada. ¿Cuál es ese punto de llegada? En que solo en la plena realización se puede encontrar la felicidad. No como búsqueda, sino como consecuencia. El cristiano no vive para buscar la felicidad. El que vive para buscar la felicidad va a acabar en el tercer supuesto de la semilla ahogada por las espinas. Nosotros no buscamos la felicidad. La obtenemos por añadidura cuando nos vamos realizando. Entonces, ¿cuál es nuestra búsqueda? ¿Cuál es el punto de llegada? La íntima relación amorosa entre Dios y nosotros. Si el hombre fue creado para amar a Dios y amarle y sentir su amor, entonces el hombre no va a encontrar satisfacción trascendente más que en eso. El hombre que no ha encontrado el amor de Dios y no ama a Dios, sigue teniendo ese hueco de insatisfacción última. ¿Y con qué lo quiere llenar? ¿Cuál es la razón de los vicios? ¿Por qué alguien cae en cualquier vicio del juego de azar o del consumo o de las drogas o del alcohol? ¿Por qué alguien cae ahí? ¿Quiere llenar algo? ¿Quiere mitigar un dolor? ¿Quiere olvidar un pasado? ¿No? Porque en el fondo de nosotros, en el corazón precisamente, decía el filósofo cristiano Blas Pascal, hay un lugar con forma de Dios que no puede llenar más que Dios. El hombre no puede llegar a su realización y a su felicidad si no existe para aquello para lo cual fue hecho. Entonces el hombre tiene que llegar ahí. Esto es lo que hoy ha perdido de vista, por ejemplo, las ciencias de la educación. Educar quiere decir educere, conducir. Muy bien, y la pregunta es, ¿a dónde me vas a conducir? No saben. El que sabe a dónde hay que conducir es el cristiano. Porque el cristiano sabe que la plenitud del hombre está en la intimidad amorosa con Dios. Y esa plena realización de su cuerpo, alma y espíritu camina hacia allá. En su cuerpo porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. En su alma porque con su mente y su corazón sirve a Dios. Pero en su espíritu porque en su espíritu es hijo de Dios, ¿no? La felicidad viene como consecuencia de la realización. No buscamos la felicidad. ¿Qué buscamos? Rendirnos a Dios amorosamente. Y si lo hacemos, la semilla no se muere. La planta se fortalece, la planta crece y la planta empieza a llevar fruto, que será asunto del próximo domingo. ¿Les parece bien?